Capítulo 1. Encuentros casual. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad, sumergiéndola en una mezcla de colores cálidos y suaves, como si el día estuviera susurrando su despedida. Clara, una joven de cabello oscuro y mirada profunda, caminaba apresurada por las aceras. Tenía una cita en un café, uno de esos lugares que se encontraba escondido entre las calles de la ciudad, casi un secreto. Pero no iba sola. Ella había sido invitada por él, un hombre al que no conocía del todo, pero que su presencia en su vida había comenzado a sentirse como algo necesario, como si la vida misma se le presentara de una manera que no podía ignorar. Días antes, cuando lo conoció en una reunión de trabajo, algo en su interior hizo clic. No fue un amor a primera vista ni una atracción instantánea, pero había algo en su forma de hablar, en la suavidad de su voz, que la hizo interesarse. Tal vez era su sinceridad, o quizás la manera en que sus ojos reflejaban una historia que ella misma no lograba comprender. Sin embargo, tras esa primera charla, las citas comenzaron a ser frecuentes, cada vez más intensas, como si todo estuviera convergiendo hacia un destino que ambos no podían evitar. Clara había sido cautelosa. A lo largo de su vida se había acostumbrado a no dejarse llevar por la corriente fácilmente. Tenía un marido, una vida aparentemente estable y una rutina que le daba seguridad. Pero algo en su corazón le decía que necesitaba más. ¿Quién podría culparla por querer sentir esa chispa de emoción nuevamente? ¿Por querer sentir que había algo más allá de la rutina? En este encuentro, sin embargo, había algo diferente. No sabía si era el hecho de estar con alguien fuera de su círculo habitual o si era la fascinación por alguien tan diferente a su esposo, Javier. Javier era un hombre amable, de esos que uno considera seguro, confiable. Pero Clara lo sentía distante, como si su relación estuviera atrapada en la monotonía de los años. Había un vacío en su vida, un vacío que, sin que ella lo admitiera, había estado buscando llenar durante meses. Clara llegó al café, un pequeño local decorado con luces tenues y mesas de madera rústica. Se sentó en una mesa cerca de la ventana, mirando hacia la calle, observando a las personas caminar mientras esperaba a su cita. No pasaron muchos minutos cuando lo vio entrar. Un hombre alto, con el cabello algo despeinado, pero con una sonrisa que parecía iluminar toda la habitación. Era Alex, el hombre que había comenzado a llenar sus pensamientos. «Hola, Clara», dijo Alex, con una sonrisa sincera, como si ya se sintiera cómodo a su lado. Clara se levantó para saludarlo, sintiendo un leve nudo en el estómago. Estaba nerviosa, pero no de la forma en que lo estaría si fuera una cita formal, sino más bien de una forma incómoda, como si algo dentro de ella le dijera que estaba a punto de cruzar una línea que no debía cruzar. «Hola, Alex. Qué gusto verte». Se sentó de nuevo, intentando ocultar su ansiedad, pero sus manos traicionaron el leve temblor que sentía. Alex se sentó frente a ella, pidiendo un café con leche. Como siempre, tenía esa actitud relajada, como si todo en la vida fuera fácil para él. Clara se preguntaba si alguna vez había tenido que enfrentar desafíos reales, o si su vida había sido siempre tan sencilla. Había algo intrigante en su despreocupación. «¿Cómo ha estado todo, Clara?», preguntó él mientras se acomodaba en su silla, con los ojos fijos en ella. Clara suspiró, mirando por un instante hacia afuera, como si esperara que las respuestas llegaran con la brisa. «Bien, ya sabes, todo como siempre. El trabajo, la casa, Javier». Su voz se apagó un poco al mencionar el nombre de su esposo. Alex la observó con atención, como si leyera entre líneas. «Javier no parece ser el tipo de persona que te haga sonreír mucho últimamente», comentó, sin rodeos. Clara lo miró sorprendida. Alex no la conocía tanto como para hacer esa clase de afirmaciones. «No, no es eso». Clara se forzó a sonreír. «Solo es que a veces la rutina nos consume». Hubo un silencio incómodo por unos segundos. Clara podía sentir la mirada de Alex en ella, pero en lugar de sentirse juzgada, lo que sentía era que de alguna manera él comprendía esa insatisfacción. Era como si él también hubiera estado atrapado en su propia rutina, y al mirarla, viera en ella algo que no se atrevía a admitir en su vida. «¿Qué tal tú?», preguntó Clara, tratando de cambiar el tema. «¿Cómo va todo con tus proyectos?». Alex sonrió de manera más amplia. Parecía que las palabras sobre su vida nunca le costaban. «Todo va bien. Pero, no te voy a mentir, he estado pensando mucho en ti».
Sus ojos brillaron con una intensidad que Clara no pudo ignorar. El corazón de Clara dio un pequeño salto en su pecho. No sabía qué decir. Sabía que lo que Alex acababa de decir era una declaración audaz, pero algo en su interior deseaba escuchar esas palabras. Quizás era el deseo de sentirse deseada, de ser vista realmente, más allá de las responsabilidades, más allá del rol que desempeñaba todos los días. Alex, yo, comenzó a decir, pero se detuvo. Era como si un peso invisible la estuviera obligando a frenar. ¿Estaba realmente dispuesta a seguir este juego? Pero antes de que pudiera continuar, él la interrumpió suavemente. Clara, no tienes que decir nada. Le tomó la mano de manera ligera, como si su gesto no tuviera importancia. Solo quiero que sepas que no estás sola en esto. Si alguna vez te sientes atrapada, yo estaré aquí para ti. Clara sintió una corriente eléctrica recorrer su cuerpo. Un leve estremecimiento la recorrió mientras veía a Alex. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde la llevaría esto? Pero, por un momento, la sensación de ser comprendida, de ser vista, era demasiado fuerte como para ignorarla. El café se convirtió en un escenario donde las preguntas sobre lo que realmente quería se hicieron más urgentes, más presentes. Capítulo 2. Decisiones a medianoche. La noche ya había caído por completo cuando Clara salió del café. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas, pero su mente no podía enfocarse en nada que no fuera la conversación con Alex. Las palabras que él le había dicho, suaves pero llenas de significado, seguían resonando en su cabeza. No era la primera vez que sentía atracción por alguien fuera de su matrimonio, pero con Alex la conexión parecía ir más allá de lo físico. Había algo en su manera de mirarla, en la forma en que comprendía su silencio, que la había tocado profundamente. Clara caminaba de vuelta a su coche, con la sensación de estar flotando entre la realidad y una fantasía que no sabía si debía perseguir. Cada paso que daba la alejaba de la decisión que sabía que debía tomar, pero al mismo tiempo, la acercaba al abismo de lo desconocido. No quería pensar en Javier, su esposo. No quería recordarle que, en algún lugar de su corazón, seguía amándolo, pero también sentía que su amor se había transformado en una rutina vacía. Javier ya no era la chispa que encendía su alma, sino el hombre que compartía su vida por costumbre. Al llegar al coche, sacó las llaves con las manos temblorosas y se sentó al volante. El sonido del motor arrancando la devolvió a la realidad, pero la sombra de lo que había vivido en las últimas horas la seguía persiguiendo. ¿Qué estoy haciendo?, susurró para sí misma, mirando al frente sin ver nada en particular. El auto estaba estacionado en la orilla de la calle, rodeado por otras luces brillantes de la ciudad, pero Clara solo veía oscuridad. No solo la de la noche, sino la que se había formado en su corazón. Lo que le ofrecía a Alex no era solo emoción y deseo, era la posibilidad de una nueva vida, una vida donde ella no tuviera que ser la esposa perfecta, donde no estuviera atrapada en las expectativas ajenas. Su mente giraba rápidamente, pero algo la detuvo, el sonido de su teléfono vibrando en el asiento del copiloto. Clara no necesitaba mirar el identificador de llamadas para saber quién era. Javier. Siempre a esa hora, cuando ella aún estaba fuera, llegaba el mensaje, la llamada, como una rutina más de su vida compartida. Sin pensarlo, cogió el teléfono y contestó. «Hola, amor», dijo Javier, con su tono habitual, casi apagado, sin sospechar nada. «¿Cómo estuvo todo? ¿Terminaste ya en el trabajo?» Clara se acomodó en el asiento, guardando silencio por un momento. Algo dentro de ella quería contestar con la misma indiferencia que él mostraba todos los días, pero algo la frenó. Sabía que debía ser honesta, pero también sabía que, si era completamente honesta, podría perderlo todo. Su vida, su matrimonio, todo lo que había construido con Javier. Todo estaba en juego. «Sí, terminé, Javier. Ya voy en camino». Su voz salió más suave de lo que quería, como si estuviera dejando que el miedo invadiera sus palabras. Pero lo cierto era que no quería irse a casa, no todavía. No quería enfrentarse a la monotonía que la esperaba. «¿Todo bien? Te noto rara». Javier, siempre perceptivo, pero nunca dispuesto a entrar en detalles, preguntó sin mucho interés. Solo su voz era la que llenaba el vacío de la casa que Clara sentía cada vez más distante. «Sí, todo bien», respondió rápidamente, más por costumbre que por convicción. «Solo estoy algo cansada, supongo».
La conversación terminó pronto. Javier no insistió en nada más. Su voz había sido la misma de siempre, tranquila, pero sin vida. Clara suspiró al colgar el teléfono, dejando que el silencio invadiera el coche. En ese momento, algo dentro de ella hizo un clic. Estaba tan cansada de las respuestas fáciles, del conformismo en el que se había sumergido. La vida con Javier, la casa, las promesas compartidas, todo parecía pertenecer a una versión pasada de sí misma. El camino hacia su casa ya no parecía el hogar que había conocido. Las calles conocidas, las luces que brillaban débilmente, ya no eran las mismas. Cada paso hacia el destino que había compartido con Javier se sentía como un paso hacia la resignación. De repente, decidió que no podía ir a casa esa noche. No aún. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que había sentido en la cita con Alex. Necesitaba alejarse un poco más de esa vida que había llegado a sentir como una jaula. Sin decirle nada a Javier, Clara dio vuelta en una calle sin rumbo, conduciendo sin una dirección fija, como si el coche la guiara hacia algo más grande que ella misma. Finalmente, después de dar vueltas por la ciudad sin rumbo, Clara terminó en un parque cercano, un lugar que solía visitar cuando era más joven, cuando las decisiones de la vida no la atormentaban tanto. Se estacionó en una zona apartada, apagó el motor y dejó que el silencio del parque la rodeara. Era un lugar que la hacía sentir más ligera, más libre. Mientras estaba sentada en el coche, mirando al frente, un mensaje de texto apareció en su pantalla. Era de Alex. ¿Todo bien? Si necesitas hablar, estoy aquí. Clara lo miró por un momento. La pregunta era simple, pero su peso era tan grande que casi podía sentir la presión en su pecho. Alex estaba dispuesto a escucharla, dispuesto a darle lo que Javier ya no le ofrecía. ¿Pero valía la pena arriesgarlo todo por algo que solo acababa de empezar? Clara respiró profundamente y, antes de que pudiera pensarlo demasiado, comenzó a escribir. Te llamo mañana. Aguardó unos segundos, leyendo y borrando varias veces las palabras. Finalmente, apretó enviar. No sabía si estaba tomando la decisión correcta, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante, a explorar lo que estaba más allá de las sombras de su vida actual. El sonido del teléfono vibrando sobre el asiento del coche despertó a Clara de su profunda reflexión. Habían pasado solo unos minutos desde que envió el mensaje a Alex. Su mente estaba un torbellino, llena de dudas y miedos. No había estado tan confusa en mucho tiempo. Miró la pantalla del móvil, el nombre de Javier brillando en letras grandes. Sus dedos se movieron hacia el botón de respuesta, pero antes de que pudiera tocarlo, se detuvo. Algo la hizo vacilar. No podía seguir jugando con fuego, no podía seguir mintiendo. Sin embargo, también sabía que al contestar, enfrentaría una conversación que la alejaría de Alex, de la conexión que había empezado a sentir con él. La sensación de estar atrapada en una vida que no era completamente suya, que no la completaba, la ahogaba más que nunca. Finalmente, apretó el botón de silencio y dejó el teléfono en el asiento. No quería hablar con Javier en ese momento, no hasta que pudiera pensar con claridad. Su mente no paraba de dar vueltas a las palabras de Alex, a las emociones que había despertado en ella. ¿Qué estaba buscando realmente? ¿Un escape de la rutina? ¿O algo más profundo, algo que tal vez jamás podría encontrar con Javier? El frío aire de la noche entró por la ventana del coche mientras Clara lo bajaba levemente. Cerró los ojos, sintiendo la brisa acariciar su rostro, y decidió que necesitaba dar un paso atrás. Lo que había experimentado con Alex no era solo una simple atracción. Había algo más en juego, algo que no podía ignorar. De repente, su teléfono volvió a vibrar, sacándola de su meditación. Esta vez no era Javier. Era un mensaje de Alex. ¿Ya pensaste en lo que hablamos? Sé que no es fácil, pero si necesitas tiempo, lo entiendo. Clara leyó el mensaje con el corazón acelerado. Lo cierto es que el mensaje de Alex la sorprendió por su paciencia, por la comprensión que mostraba. No era una presión, no era un juego. Él estaba dispuesto a esperar, a darle el tiempo que necesitaba. Por un momento, Clara pensó en responder con la misma frialdad que había usado con Javier. Estoy ocupada, no tengo tiempo para esto, o algo por el estilo. Pero algo la detuvo. No podía ser tan cruel, ni consigo misma ni con Alex.
El hecho de que él estuviera dispuesto a entenderla le daba una sensación de calidez, de confort, algo que le había estado faltando en su vida. Con un suspiro profundo, Clara comenzó a escribir. Sus dedos danzaban sobre la pantalla mientras pensaba cuidadosamente en cada palabra. No quería decir más de lo que sentía, pero tampoco quería ocultarlo todo. Necesito verte. Esta noche, si puedes. Cuando envió el mensaje, una extraña sensación de alivio la invadió. No sabía si lo que había hecho era lo correcto, pero sabía que no podía seguir encerrada en su propio miedo. Necesitaba respuestas. Necesitaba aclarar lo que sentía. Apenas unos minutos después, recibió una respuesta de Alex. Claro, te espero. Estaré en el mismo lugar de siempre, a las 10. Clara miró la hora en su teléfono. 9:15. Tenía menos de una hora para decidir qué hacer, para prepararse. Se sentía emocionada y asustada al mismo tiempo. Sin embargo, había algo dentro de ella que le decía que debía ir, que debía enfrentarse a esa situación, aunque eso significara dejar atrás lo que había sido su vida con Javier. Sin pensarlo mucho más, Clara arrancó el coche y comenzó a conducir hacia el mismo café donde se había encontrado con Alex la primera vez. La ciudad parecía aún más solitaria en la noche, las luces de la calle parpadeando como estrellas perdidas en el cielo. El viaje le dio tiempo para ordenar sus pensamientos. Sabía que las decisiones que tomara esa noche serían fundamentales para su futuro. No podía quedarse atrapada entre dos mundos, uno donde se sentía cómoda pero vacía, y otro lleno de incertidumbre, pero también de pasión y posibilidad. Al llegar al café, vio a Alex esperando en la misma mesa junto a la ventana. Estaba solo, como si hubiera estado esperando pacientemente por ella desde siempre. Clara se acercó a él, con los latidos de su corazón golpeando fuerte en su pecho. En cuanto Alex la vio, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida, la misma sonrisa que la había cautivado días antes. «Hola, Clara», dijo Alex con suavidad, poniéndose de pie para saludarla. Clara le sonrió levemente, pero algo en su interior tembló. No era un simple café, ni una simple cita. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. «Hola, Alex». Se sentó frente a él, observando sus ojos con una mezcla de incertidumbre y deseo. «Gracias por esperarme. No tienes que agradecerme. Sabía que eventualmente llegarías». Alex se recostó en su silla, mirándola fijamente, sin apuro. Clara no podía dejar de sentir la tensión en el aire. Sabía que esta conversación los llevaría a un punto sin retorno. Pero, ¿era eso lo que quería? ¿Realmente deseaba cambiar su vida por completo, por algo tan incierto? Antes de que pudiera responder a sus propios pensamientos, Alex la miró intensamente y, con una voz suave, dijo: «Clara, sé que esto no es fácil, pero yo quiero que sepas que no hay presiones. Solo quiero que tomes la decisión que te haga feliz. Si eso significa no volver a verte, lo entenderé. Pero si decides que esto puede ser algo real, entonces estaré aquí para ti». Clara tragó saliva. Las palabras de Alex la tocaron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente la veía, que alguien quería conocerla en su totalidad. De repente, se dio cuenta de que, en ese momento, su vida estaba en sus manos. Podía elegir. Podía seguir con Javier y vivir una vida cómoda y predecible, o podría dar un salto al vacío, a lo desconocido, con Alex. El aire entre ellos era denso. Clara cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y se preparó para hacer la única elección que podía hacer. Capítulo 4. La decisión de Clara. El aire frío de la noche entraba suavemente por la ventana entreabierta del café. La ciudad, con sus luces brillando en la lejanía, parecía ajena a lo que sucedía en el pequeño rincón donde Clara y Alex se encontraban. Clara sintió como si todo a su alrededor se hubiera desvanecido, dejando solo la tensión palpable entre ellos. La voz de Alex, suave pero firme, seguía resonando en su mente, como un eco que se negaba a desaparecer. «Si decides que esto puede ser algo real, entonces estaré aquí para ti». Las palabras de Alex flotaban en el aire, y Clara sabía que su vida, tal como la había conocido, estaba a punto de cambiar. No podía seguir viviendo entre dos mundos, entre dos realidades tan diferentes. Estaba frente a una bifurcación, un cruce de caminos que no podía ignorar. Alex la observaba en silencio,
sus ojos azules fijos en los de ella, esperando su respuesta. No había presión en su postura, solo una calma casi inquietante, como si él ya hubiera aceptado que ella decidiría lo que fuera mejor para ella, sin intentar forzar nada. Clara respiró profundamente. El sonido del aire entrando en sus pulmones era casi el único ruido que llenaba la sala. Miró su taza de café, aún humeante, y pensó en todo lo que había dejado atrás. Su vida con Javier, el hogar que habían construido juntos, las promesas que alguna vez se hicieron. Pero también pensó en la desconexión, en los años de silencio, en la rutina que los había convertido en extraños dentro de su propio matrimonio. «No sé qué hacer, Alex», susurró, y su voz tembló ligeramente al salir de sus labios. Estaba comenzando a abrirse, a mostrar una vulnerabilidad que nunca había permitido ver, ni siquiera a sí misma. «Me siento atrapada, como si no pudiera respirar». Alex inclinó la cabeza, sin apartar los ojos de ella. Sus dedos se movieron lentamente hacia su taza de café, pero no bebió. Solo la observaba, esperando a que ella continuara. «Tengo miedo», admitió Clara. «Miedo de arruinarlo todo, miedo de perder lo que tengo, incluso si no es suficiente para mí. No sé si soy capaz de tomar este paso, de cambiarlo todo». Hubo una larga pausa. El sonido de la cafetera en el fondo, las conversaciones suaves de otras personas en el local, todo parecía desvanecerse mientras Clara luchaba por encontrar las palabras correctas. Pero al final, la verdad que tanto había temido salir a la luz se deslizó por su garganta, casi como un suspiro. «Sé que lo que tengo con Javier no es suficiente. Ya no me hace feliz. Y no sé si alguna vez lo hizo realmente». Las palabras le pesaron, como si al pronunciarlas estuviera despojándose de una parte de sí misma, una parte que había guardado por mucho tiempo. Por un momento, sintió la necesidad de disculparse, de retractarse, pero Alex la miró sin juicio, solo con una comprensión profunda que la dejó aún más vulnerable. «Clara», dijo él suavemente, «no tienes que quedarte en una relación por obligación. Las personas cambian, las circunstancias cambian, y a veces el amor también cambia. No estás obligada a seguir un camino que ya no te llena». Clara sintió una oleada de emociones, una mezcla de alivio y culpa, como si una parte de ella se hubiera liberado mientras que otra estaba atrapada en una red de sentimientos encontrados. ¿Era egoísta querer más? ¿Era egoísta pensar que merecía algo más que la vida que tenía con Javier? Se sentía dividida, como si fuera incapaz de aceptar que merecía la felicidad fuera de las expectativas que otros habían puesto sobre ella. «¿Y si me equivoco?», preguntó Clara, mirando a Alex con una expresión que reflejaba sus temores más profundos. «¿Y si todo esto es solo una fantasía? Lo que tengo con Javier es seguro, predecible. Pero lo que siento por ti, por todo esto, no sé si puedo confiar en lo que está pasando». Alex sonrió suavemente, pero no de la manera en que lo hacía para tranquilizarla. Su sonrisa era más bien una de comprensión, como si supiera que estaba hablando desde el lugar de la incertidumbre más profunda. «Es normal tener miedo. Todos lo tenemos, Clara. Pero a veces el miedo es lo que nos mantiene atrapados en una vida que no queremos vivir. No tienes que decidir todo de inmediato. Tómate el tiempo que necesites». Clara miró a Alex por un largo momento, sus ojos buscando alguna señal de que estaba haciendo lo correcto. Pero al final, fue su propio corazón el que le dio la respuesta. Sabía que no podía seguir viviendo en el limbo, atrapada entre la comodidad de lo conocido y la emoción de lo desconocido. Necesitaba tomar una decisión, por dolorosa que fuera. «Quiero saber lo que se siente», dijo Clara, finalmente, con una voz llena de resolución. «Quiero saber lo que se siente vivir sin miedo, vivir por mí misma, y no por lo que los demás esperan de mí». Alex la miró, una chispa de sorpresa en sus ojos. Luego, sin decir una palabra, se inclinó hacia ella y tomó su mano. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Clara sintió una conexión instantánea, como si este fuera el primer paso hacia algo más grande, algo más significativo. «Entonces, hagámoslo», dijo Alex, con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Clara respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella se había soltado, como si una cadena que había estado atada a su corazón por años se hubiera roto finalmente. Sabía que esto no era el final, sino el principio de algo que podría ser más complicado de lo que imaginaba. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre,
como si pudiera volver a vivir en sus propios términos. El camino que había decidido tomar era incierto, pero al menos era suyo. Y eso, en este momento, era todo lo que necesitaba. Capítulo 5. La reacción de Javier. La madrugada llegó rápidamente, pero Clara no pudo dormir. Su mente seguía dando vueltas, repasando la conversación con Alex, la decisión que acababa de tomar. Había una sensación de calma que la invadía, pero también la creciente ansiedad de lo que vendría. Sabía que no podía seguir viviendo una mentira, pero aún le dolía el pensamiento de lo que Javier podría decir o hacer cuando supiera la verdad. Era temprano cuando su teléfono vibró nuevamente, sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de Javier. Buenos días, amor. ¿Te despertaste ya? Necesito hablar contigo esta noche. Clara lo miró, sintiendo un nudo en el estómago. Javier había sido su compañero durante tantos años. Había sido su refugio y, al mismo tiempo, su cárcel. Aunque ella ya no lo amaba como antes, aún sentía algo por él, una mezcla de culpa, cariño y miedo. Tenía que enfrentarse a él. Ya no podía ocultarse. Rápidamente, contestó. Sí, claro. Te veré esta noche. Dejó el teléfono sobre la mesa de noche y se levantó de la cama. La casa, una vez familiar, parecía más grande y vacía que nunca. Javier aún no sabía nada sobre Alex, pero el hecho de que él quisiera hablar con ella esa noche la llenaba de presagios. Sabía que algo estaba cambiando, que las conversaciones de ayer con Alex eran solo el principio de una serie de decisiones que la llevarían a un futuro incierto. ¿Estaba realmente lista para hacerle frente a Javier? Esa tarde, Clara decidió salir a caminar por el parque cercano. Necesitaba despejar su mente antes de la confrontación. El día estaba despejado, con el sol brillando suavemente a través de los árboles. Mientras caminaba por el sendero, las hojas caídas crujían bajo sus pies, pero su mente seguía atrapada en los recuerdos de los últimos días. Alex, la noche en el café, las palabras que había compartido con él. Todo giraba y giraba como una espiral de emociones que aún no podía entender completamente. A lo lejos, vio a una pareja abrazándose, riendo, disfrutando del día. Se detuvo un momento, observándolos con cierta nostalgia. Ella también había sido esa joven que miraba al futuro con esperanza y amor. Pero ahora, sentía que el amor que alguna vez tuvo con Javier había desaparecido, reemplazado por la costumbre, por el miedo a lo desconocido. Cuando llegó a casa, el reloj marcaba las 6:30 de la tarde. Clara sentía que el tiempo se había detenido mientras se preparaba para la conversación que sabía que cambiaría todo. Se miró al espejo, observando su rostro. Aún se sentía joven, llena de vida, pero el peso de los años con Javier le pesaba más de lo que quería admitir. ¿Podría volver a encontrar la felicidad fuera de su matrimonio? ¿Sería capaz de enfrentarse a la mirada de Javier y decirle la verdad? A las 8 de la noche, cuando escuchó la puerta del garaje abrirse, el corazón de Clara dio un vuelco. Javier había llegado. De alguna manera, su presencia en la casa la hacía sentirse atrapada de nuevo, como si todo lo que había estado construyendo se desmoronara lentamente. Javier entró en la sala con su típica actitud relajada, como si no supiera nada del mundo que Clara había comenzado a construir fuera de su relación. «Hola, amor», dijo, dejándose caer en el sofá y mirando la televisión sin mucha expresión. «¿Cómo estuvo tu día?» Clara intentó hablar con normalidad, pero el peso de la situación la presionaba como una piedra en el pecho. «Bien», dijo ella, su voz temblando ligeramente. «Oye, necesitamos hablar». Javier levantó la vista y la observó con curiosidad, notando algo en su tono que no era habitual. Normalmente, Clara era quien mantenía la calma en la casa, la que todo lo controlaba, pero esa noche algo había cambiado. Clara había dejado de ser la mujer que él pensaba que conocía. «¿De qué quieres hablar?», preguntó Javier, ahora serio, como si hubiera sentido un cambio en el aire. Clara respiró hondo, su mente luchando por encontrar las palabras adecuadas. No quería herirlo, no quería que su vida juntos se destruyera, pero sabía que su corazón ya no podía seguir viviendo en esta mentira. «Javier», comenzó, su voz suave, pero firme. «Creo que ya no puedo seguir viviendo así. Ya no estoy feliz. Y siento que lo que hemos tenido no es suficiente para mí». Javier la miró, confundido, como si no pudiera comprender lo que ella estaba diciendo. «¿Qué estás diciendo?».
¿Estás cansada de todo esto? Respondió, levantándose del sofá y acercándose lentamente. Su tono era casi de incredulidad. Clara, ¿acaso estás hablando en serio? Clara lo miró a los ojos, tratando de mantener la calma, pero las palabras salieron con fuerza, como un torrente que había estado contenido por demasiado tiempo. Sí, estoy hablando en serio. Su voz se quebró al decir esas palabras, pero no retrocedió. Ya no siento lo mismo. Necesito algo diferente, algo que no encuentre en esta casa ni en esta vida que hemos construido. Y hay alguien más. La confesión cayó como una bomba, llenando el espacio con un silencio denso. Javier no dijo nada durante unos largos segundos. Su rostro, que antes estaba lleno de confianza, se transformó lentamente en una expresión de dolor y desconcierto. ¿Alguien más? Repitió él, la incredulidad en sus ojos. ¿Quién es? ¿Qué diablos está pasando? ¿Clara? Clara sintió que su corazón se rompía al verlo tan herido, pero sabía que no podía seguir ocultando la verdad. Había tomado la decisión, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. Su nombre es Alex, dijo, apenas en un susurro. Y no sé qué va a pasar, pero necesito ser honesta conmigo misma. Javier dio un paso atrás, como si la noticia le hubiera golpeado físicamente. El dolor en su rostro era palpable, y Clara no pudo evitar sentir una ola de culpa. Pero en su interior sabía que no había vuelta atrás. Ella no podía seguir siendo la mujer que todos esperaban que fuera, la mujer que se conformaba. No sé qué hacer ahora, dijo Javier, su voz quebrada. Todo esto es un maldito sueño. Clara lo miró, sin poder ofrecerle consuelo. Lo que venía ahora era inevitable, y aunque su corazón doliera por lo que había causado, no podía arrepentirse de tomar el control de su propia vida. Capítulo 6. El desgarro de la verdad. La tensión en la habitación era insoportable. Javier se mantenía en pie, mirando a Clara como si no la reconociera, como si estuviera ante una extraña. El silencio se alargó, estirándose hasta convertirse en un muro de incomodidad que parecía invadir cada rincón de la casa. Clara sentía como su respiración se hacía más pesada, como sus palabras, que hasta hacía unos momentos le parecían claras, comenzaban a desvanecerse en la atmósfera densa de aquella conversación. Javier no la miraba como lo había hecho antes, con ese amor inquebrantable que él pensaba que compartían. En su lugar, había una mezcla de incredulidad, frustración y algo más, algo que Clara no podía identificar, pero que la hacía sentirse como si estuviera siendo despojada de todo lo que había sido, no solo como esposa, sino también como persona. «Alex», preguntó Javier finalmente, como si el nombre fuera una burla, como si no pudiera entender lo que estaba escuchando. ¿De verdad? ¿Estás saliendo con alguien más, Clara? Clara no sabía si era el dolor de verlo así, de sentir que había roto algo que nunca podría reconstruir, o si era su propio miedo el que la hacía temblar, pero lo que sí sabía era que, por primera vez, no sentía remordimiento al decir la verdad. En sus adentros, sentía que había tomado la decisión correcta, aunque el precio fuera alto. Sí, Javier. Me estoy viendo con él. La voz de Clara sonaba más firme de lo que se sentía en su interior, pero algo dentro de ella ya había dejado de ser la mujer sumisa que había vivido todos esos años en una relación que ya no la llenaba. Javier la miró con furia contenida. Era un hombre orgulloso, y ver cómo su vida de repente se derrumbaba ante él estaba costando asimilarlo. ¿Por qué, Clara? ¿Qué fue lo que pasó? Su voz estaba rasgada por la frustración. No podía entender cómo la mujer con la que había compartido tanto, con la que había planificado un futuro, podía estar tan decidida a romper todo por un simple capricho. Clara cerró los ojos, buscando las palabras que pudieran calmar el torbellino de emociones que se desbordaba en su pecho. ¿Cómo explicar lo que no tenía nombre? ¿Cómo decirle que no era solo un capricho, sino una necesidad de sentirse viva de nuevo, de sentirse deseada, de ser más que la mujer que vivía en una rutina sin fin? No fue un capricho, Javier, dijo finalmente, abriendo los ojos para mirarlo fijamente. Es más complicado que eso. Ya no me siento viva aquí. Ya no soy la misma persona que conociste. Alex, me ha hecho sentir algo que había perdido hace mucho. Me ha hecho sentir, deseada, importante. Y lo más difícil de todo esto es que yo ya no te amo de la manera en que te amaba antes. Las palabras le dolieron mientras las decía,
como si cada una fuera una puñalada a algo que había sido real en el pasado, pero que ya no lo era. Javier, por su parte, permaneció en silencio. Su rostro, antes lleno de una mezcla de sorpresas y dudas, ahora estaba marcado por el dolor. Era el dolor de la traición, el dolor de perder algo que pensaba que tenía asegurado. «Así que es él, ¿eh?», dijo, con un tono que intentaba ser tranquilo, pero que estaba impregnado de rabia. «¿Este tipo que apenas conoces? ¿Es con él con quien piensas que todo va a cambiar? ¿Piensas que te va a dar lo que yo no puedo? ¿El romance que no encontraste aquí?». Clara sintió que algo se quebraba dentro de ella, pero no era su determinación. Era su corazón, que comenzaba a sentirse culpable nuevamente, como si no pudiera evitar hacerle daño. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella insistía en que debía ser fiel a sí misma, aunque eso significara seguir avanzando en esta tormenta. «No se trata de él, Javier. Se trata de mí». Clara dio un paso hacia él, con los ojos brillando por las lágrimas que intentaba contener. «Se trata de darme la oportunidad de ser quien soy, de ser alguien que no dependa de ti para sentirse completa. Y sí, es con él. Pero no porque crea que él puede darme algo que tú no me diste, sino porque con él siento que puedo encontrarme a mí misma, algo que ya había perdido hace mucho tiempo». Javier se quedó en silencio, procesando sus palabras. Las emociones en su rostro eran confusas, pero Clara podía ver que algo se estaba rompiendo dentro de él. Tal vez lo que más le dolía no era la infidelidad en sí, sino que, de alguna manera, ella ya no era la mujer que había prometido ser suya para siempre. «¿Y qué vas a hacer ahora?», preguntó él, finalmente. La voz parecía rota, casi como si ya no tuviera fuerzas para pelear. «¿Vas a seguir con él? ¿Vas a irte de esta casa, de todo lo que hemos construido?». Clara sintió el peso de sus palabras, pero no retrocedió. Sabía que la decisión ya estaba tomada, aunque aún tuviera miedo de las consecuencias. «No lo sé, Javier. No sé qué va a pasar. Solo sé que ya no puedo seguir viviendo de esta manera. Necesito encontrar mi propia paz, y no sé si eso significa estar contigo o con alguien más. Lo único que sé es que no puedo seguir ignorando lo que siento». El silencio volvió a llenar la habitación. Javier la miró por última vez, sin decir palabra, y Clara sintió que la conversación había terminado. Él ya no la miraba como antes. Ya no era el hombre con el que se había casado, ni siquiera el hombre que pensaba que conocía. Ahora, todo lo que había entre ellos era una brecha irremediable. Sin decir más, Javier se dio la vuelta y salió de la habitación. Clara lo observó irse, con el corazón lleno de tristeza, pero también de una sensación extraña de liberación. Al final, lo que había comenzado como una aventura con Alex se había convertido en una necesidad profunda de encontrar su verdadera voz, de entender quién era fuera de la imagen que había construido con Javier. Mientras se sentaba en el sofá, la casa en silencio absoluto, Clara no pudo evitar preguntarse qué le depararía el futuro. Sabía que las cosas no volverían a ser iguales, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de su propia vida. Capítulo 7. La noche del desenlace. El tiempo parecía haberse detenido. Clara se quedó en el sofá, mirando las luces de la ciudad que se filtraban por la ventana, las mismas luces que tantas veces había observado con Javier. Pero ahora, todo parecía diferente, más lejano, como si todo lo que había conocido estuviera desvaneciéndose lentamente. En el fondo, Clara sabía que no había vuelta atrás. La conversación con Javier había sido el punto de quiebre, el final de un ciclo y el comienzo de algo nuevo, algo que aún no comprendía por completo. Habían pasado horas desde que Javier se fue a su habitación. El silencio de la casa era abrumador. Clara había intentado llamar a Alex, pero las dudas la habían frenado. ¿Qué pasaría si Javier decidía no irse? ¿Qué haría Clara si se enfrentaba a la dura realidad de que su matrimonio no podía terminar, que tal vez todo lo que había hecho había sido un error? De repente, el teléfono vibró. Un mensaje de Alex. «¿Cómo estás? Estoy pensando en ti». El corazón de Clara dio un salto, pero su mente también la alcanzó. ¿Estaba realmente lista para tomar la siguiente decisión? ¿Para vivir con lo que había comenzado? Se levantó de inmediato, dejando el teléfono sobre la mesa y se fue a la habitación, donde Javier dormía. Pero a medida que se acercaba, notó algo extraño en el aire. La puerta estaba entreabierta, y el silencio,
En lugar de ser reconfortante, le pareció inquietante. Al abrir la puerta con cuidado, se detuvo. Javier no estaba en la cama. En su lugar, una pequeña carta reposaba sobre la almohada. Clara la recogió con manos temblorosas y la abrió. El mensaje escrito en ella era claro. He decidido que necesito tiempo. No puedo seguir en esto. Creo que te mereces encontrar lo que buscas, pero no soy yo. No me esperes. El peso de las palabras cayó sobre Clara como una carga de plomo. Javier se había ido. No era lo que esperaba. No era lo que había querido. Había pensado que él pelearía, que al menos se quedaría para intentar salvar lo que quedaba de su relación. Pero no. Javier había tomado la decisión por ella, de una manera fría y definitiva. Un torrente de emociones invadió a Clara. Parte de ella sentía alivio, por fin estaba libre. Pero otra parte la atrapaba con una sensación de culpa indescriptible. Javier había sido su compañero durante tantos años. Habían compartido su vida, su historia. Y ahora, todo se desmoronaba en un abrir y cerrar de ojos. Miró el mensaje una vez más. No me esperes. Algo dentro de ella se rompió. ¿Había hecho lo correcto? ¿Realmente quería perder todo por algo tan incierto como lo que sentía por Alex? La pregunta resonó en su cabeza una y otra vez. Mientras se sentaba en la cama, la habitación se sintió extrañamente vacía. De repente, el sonido de su teléfono la sacó de su ensimismamiento. Era un mensaje de Alex. Te estoy esperando. Ven conmigo. No lo pienses más. Te prometo que no te arrepentirás. ¿Era esto lo que ella quería? ¿Dejar todo atrás y seguir a Alex sin mirar atrás? Clara no sabía cuánto tiempo pasó allí, sentada en la cama, luchando consigo misma. El teléfono vibró nuevamente. Era una llamada de Alex. Clara, dijo la voz al otro lado, suave pero urgente. Sé que estás pasando por mucho. Sé que todo esto es difícil, pero yo quiero estar contigo. No tienes que tomar decisiones apresuradas, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Estoy esperando por ti. Clara apretó el teléfono contra su oído, la voz de Alex resonando en su mente. Todo en ella quería correr hacia él, abrazarlo, sentirse querida y libre de las cadenas que la ataban a Javier. Pero aún quedaba algo dentro de ella que la retenía. Algo que no podía ignorar. Alex, dijo con voz temblorosa. No sé si estoy lista para dar este paso. Javier se ha ido. Él me dejó una carta. Y ahora, no sé qué hacer. No sé si estoy tomando las decisiones correctas. Hubo una pausa del otro lado. Clara podía oír la respiración de Alex, como si él estuviera esperando un momento adecuado para hablar. Clara, la vida está llena de decisiones difíciles. A veces, tenemos que dejarnos llevar por lo que sentimos, no por lo que deberíamos hacer. Si lo que sientes por mí es real, si de verdad crees que esta es la vida que deseas, entonces tienes que seguir adelante. Pero solo tú puedes decidir eso. No te apresures, pero no te quedes atrapada por el miedo. Estoy aquí para ti, pase lo que pase. Sus palabras fueron un bálsamo para el alma de Clara, pero también un peso aún más grande sobre sus hombros. Sabía que no podía seguir viviendo en el pasado, que no podía quedarse atada a las sombras de lo que había sido su matrimonio. Y aún así, la idea de dar el siguiente paso la aterraba. ¿Cómo se sentía realmente por Alex? Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia identidad, por una nueva oportunidad. Finalmente, Clara se levantó de la cama, sus piernas temblorosas bajo el peso de la indecisión. Miró una vez más la carta de Javier, luego el teléfono, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Debía arriesgarlo todo y seguir a Alex, o debía enfrentar las consecuencias de su decisión y buscar una nueva vida por su cuenta? Voy a ir a verte, dijo con determinación, aunque su voz temblaba de incertidumbre. Voy a ir, Alex. El teléfono se apagó, y Clara se preparó para salir. Pero antes de cerrar la puerta de la habitación, miró una vez más la casa que había compartido con Javier. Ya no era su hogar. Ya no podía hacerlo. Se sentía lista para dar un paso hacia lo desconocido, aunque el miedo y la culpa seguían acompañándola en cada respiro. Capítulo 8. El encuentro con lo desconocido. Clara no podía evitar el nudo que se formaba en su estómago mientras se preparaba para salir. La decisión estaba tomada. El miedo seguía ahí, acechando,
pero algo dentro de ella le decía que tenía que dar este paso. Había vivido durante años bajo las expectativas de los demás, bajo el peso de un matrimonio que ya no le pertenecía, y ahora era momento de buscar su propia felicidad, aunque fuera a través de lo desconocido. Alex le había dado una salida, una oportunidad de empezar de nuevo. Pero, en su corazón, Clara aún no sabía si estaba huyendo o si realmente se estaba liberando. Se miró al espejo una última vez antes de salir. Había algo diferente en su reflejo. No era solo la mujer que había sido esposa y madre, sino alguien que ahora se veía dispuesta a seguir un camino incierto, sin saber lo que encontraría al final de él. ¿Era valiente? ¿O simplemente desesperada por escapar de lo que había sido su vida? En el camino hacia el departamento de Alex, las luces de la ciudad le parecían más brillantes que nunca. Era como si todo a su alrededor estuviera cambiando, como si ella misma estuviera siendo transformada por cada kilómetro que recorría. De alguna manera, todo parecía irreal, como un sueño del que no quería despertar. A cada paso, se alejaba más de su antigua vida, de Javier, de todo lo conocido, y se acercaba más a algo que ni siquiera entendía por completo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Clara llegó al edificio donde vivía Alex. Era un lugar moderno, elegante, en una zona tranquila de la ciudad. Todo allí parecía perfecto, demasiado perfecto, y por un momento, una sensación de inseguridad la invadió. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿O simplemente se estaba aferrando a la idea de que algo debía cambiar? No tuvo tiempo para seguir pensando, porque en ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de Alex. Estoy esperando en la puerta. No lo pienses demasiado. Solo ven. Con una respiración profunda, Clara apagó el teléfono y se dirigió hacia la entrada del edificio. Allí estaba él, esperándola, como si su presencia fuera la respuesta a todas las preguntas que la atormentaban. Alex la observó acercarse, y Clara no pudo evitar notar la calidez en sus ojos. Era diferente a Javier. No había resentimiento ni dolor en él, solo una especie de calma que la invitaba a entrar en su mundo. «Hola», dijo Alex, sonriendo suavemente mientras extendía la mano hacia ella. Clara lo miró fijamente, tratando de encontrar una respuesta en sus ojos. Algo dentro de ella se suavizó al ver su rostro, algo que había estado ausente en su vida desde hacía mucho tiempo, la sensación de ser vista, de ser comprendida sin necesidad de explicaciones. Quizás, solo quizás, ella había estado buscando esto todo el tiempo, sin saberlo. «Hola», respondió Clara, con una sonrisa que apenas tocaba sus labios. «No sé si estoy lista para esto. No sé qué hacer». Alex la miró, con una paciencia infinita. No dijo nada, solo la invitó a entrar en el edificio. Clara se sintió un poco más aliviada al dar ese primer paso hacia lo desconocido. Ya no había vuelta atrás. Ella había decidido. Cuando entraron al departamento de Alex, Clara quedó sorprendida por lo cálido y acogedor que era. No era lujoso, pero sí tenía algo especial, algo que no había sentido en su propia casa en años. Las paredes estaban decoradas con fotografías de paisajes y momentos capturados, y una suave luz provenía de las lámparas, creando una atmósfera íntima. Era un lugar que reflejaba la libertad, la paz, y la posibilidad de reiniciar. Alex la condujo al salón, donde había una pequeña mesa con 2 copas de vino y una botella medio vacía sobre ella. «Espero que no te moleste, pero pensé que podríamos relajarnos un poco», dijo Alex, señalando las copas con una sonrisa. Clara asintió, aunque su mente seguía en otra parte. No podía dejar de pensar en todo lo que había dejado atrás, en Javier, en la casa vacía, en las decisiones que había tomado sin saber si serían las correctas. Se sentó en el sillón, mirando el vino con una mezcla de duda y ansias de olvidarse por un momento del peso de su vida. «Es solo vino, Clara», dijo Alex, como si pudiera leer sus pensamientos. «No tienes que hacer nada que no quieras hacer». Las palabras de Alex fueron suaves, pero de alguna manera también la sintió como un alivio. No era una presión. No esperaba nada de ella, solo su presencia, algo que nunca había tenido con Javier. Con Alex, se sentía en control, aunque también vulnerable. Tomó la copa con manos ligeramente temblorosas y probó un sorbo. El vino era dulce y cálido, y le permitió relajarse un poco, aunque las preguntas seguían rondando en su mente. ¿Qué pasaría después de esta noche? ¿Qué significaba todo esto?
Alex se sentó frente a ella, mirándola con una mezcla de admiración y preocupación. El silencio entre ellos no era incómodo, sino lleno de una curiosa expectación, como si ambos estuvieran esperando a que el otro dijera algo importante. Clara, quiero que sepas que no te estoy presionando, dijo finalmente Alex, rompiendo el silencio. Lo que decidas hacer con tu vida es tu decisión. Yo estoy aquí porque quiero que estés feliz. Pero solo tú sabes lo que realmente quieres. No quiero que tomes una decisión por impulso. Clara lo miró, sorprendida por su sinceridad. No estaba acostumbrada a escuchar esas palabras, y en cierto modo, sentía que estaba recibiendo el tipo de respeto que nunca había recibido de Javier. Yo, no sé lo que quiero, admitió Clara, sin rodeos. Todo esto es nuevo para mí. Estoy aquí porque algo dentro de mí me lo pidió. Pero no sé qué vendrá después. Alex la miró intensamente, como si estuviera intentando entender cada palabra que ella decía. La miró con una profundidad que Clara rara vez había visto en alguien, y por un momento, se sintió como si hubiera encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Tal vez la vida que había llevado no era la correcta, tal vez la vida que estaba a punto de construir tampoco lo fuera. Pero, en ese instante, Clara sentía algo que hacía mucho tiempo no sentía: esperanza. Capítulo 9. El precio de la libertad. El silencio que se había instalado en el pequeño departamento de Alex se sentía pesado, pero también reconfortante, como una tregua en la tormenta interna que Clara había estado enfrentando durante meses. Mientras observaba a Alex, notaba que, por primera vez en mucho tiempo, su mente parecía despejarse, aunque el remolino de emociones seguía latente en su interior. A su lado, Alex estaba tranquilo, atento a sus palabras, sin intentar apresurarla. Ella apreciaba eso, pero la verdad es que no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Alex, te agradezco que me hayas recibido así, dijo Clara finalmente, rompiendo el silencio. Eres diferente. Eres diferente a todo lo que he conocido. Alex la miró, asintiendo levemente, como si ya supiera a qué se refería, pero esperando que Clara fuera quien completara la idea. No quiero que esto se convierta en algo más de lo que realmente es, continuó Clara, con una mezcla de vulnerabilidad y firmeza en su voz. Me refiero a lo que pasó con Javier. No puedo simplemente dejar todo atrás y creer que encontraré la felicidad aquí, conmigo misma, con lo que sea que estoy buscando. Alex no respondió de inmediato, sino que dejó que las palabras de Clara se asentaran entre ellos. Clara sentía que estaba hablando demasiado rápido, como si no pudiera detenerse, como si temiera que la decisión que había tomado hasta ahora fuera irreversible y la dejaría atrapada en una vida que ya no le pertenecía. Tienes todo el derecho a sentir lo que estás sintiendo, Clara, dijo finalmente Alex, su tono tranquilo y lleno de comprensión. El proceso de dejar atrás una vida que ya no te satisface no es algo que pueda resolverse de inmediato. No todo el mundo tiene las agallas para tomar una decisión tan radical. Y tú lo hiciste, aunque no sé si eres consciente de lo que realmente implica. Clara lo miró, sorprendida por la manera en que Alex comprendía tan profundamente lo que estaba pasando por su mente. Durante años, había vivido en la sombra de su propia vida, sin saber cómo dar un paso hacia adelante, cómo escapar de la rutina. Y ahora, aquí estaba, en la casa de un hombre que, aunque no lo buscara, la había ayudado a ver las cosas con más claridad. ¿Y tú? Preguntó Clara de repente. ¿Qué es lo que realmente quieres? Yo he sido clara en lo que quiero, o al menos lo que quiero probar. ¿Pero qué pasa contigo? ¿Qué significa todo esto para ti? Alex sonrió, pero era una sonrisa llena de sinceridad y algo más, algo que Clara no pudo identificar de inmediato. Había algo en su mirada que no se sentía como una simple atracción, sino como una comprensión profunda. Para ser honesto, Clara, no estoy buscando nada en particular. No quiero que sientas que esto es una obligación o una expectativa. Yo estoy aquí porque me importas, porque quiero que encuentres lo que necesitas. No busco que mi vida dependa de lo que tú decidas, pero quiero estar a tu lado mientras encuentras lo que te hace feliz. Si eso es conmigo, perfecto. Si no, lo entenderé. Esas palabras la golpearon de una manera inesperada. Clara había estado tan centrada en sus propios temores y deseos que no había considerado cómo Alex podía estar viendo todo este proceso. La idea de alguien dispuesto a darle espacio y al mismo tiempo estar dispuesto a estar allí para ella, sin ataduras ni expectativas,
La hizo sentir una mezcla de gratitud y tristeza. No te estoy pidiendo que tomes una decisión ahora mismo, dijo Alex, rompiendo sus pensamientos. Solo quiero que sepas que aquí tienes un lugar. Y no hay prisa. Este es tu viaje, Clara, y yo solo soy parte de él si tú me dejas serlo. Clara asintió lentamente, sintiendo una oleada de emociones encontradas. Quería creer en lo que Alex le ofrecía, pero algo la detenía, una vocecita en su interior que le decía que se estaba apresurando, que aún no tenía todas las respuestas. Quizás era esa la diferencia entre ella y Javier. La relación con él había sido segura, predecible, pero también sofocante. Con Alex, había incertidumbre, pero también algo que la invitaba a ser más libre, a explorar lo desconocido. Y con esa libertad venían también los temores, las inseguridades sobre lo que realmente deseaba para su vida. Gracias, Alex, dijo finalmente, con una mezcla de agradecimiento y confusión en su voz. Gracias por darme espacio para pensar, por no presionarme. Pero necesito saber una cosa, si decido quedarme aquí, si decido seguir adelante contigo, ¿qué significa eso? ¿Qué esperas de mí? Alex la miró fijamente, como si estuviera buscando las mismas respuestas en su interior. Al final, suspiró, tomando un sorbo de su copa de vino antes de hablar. Lo único que espero de ti, Clara, es que seas honesta contigo misma. No me importa si eso significa que decidas volver con Javier, o si decides irte en busca de algo completamente diferente. Lo único que quiero es que seas feliz, y que hagas lo que sientas que es lo mejor para ti. No tienes que decidir nada ahora mismo, pero cuando lo hagas, quiero que sea una decisión tomada por ti y no por las circunstancias. Las palabras de Alex resonaron profundamente en Clara. A veces, el mayor acto de amor no era presionar o exigir, sino dar libertad. En ese momento, Clara sintió que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo vista y escuchada por lo que realmente era. Una mujer que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que le había sido impuesto, pero que ahora tenía la oportunidad de reconstruir a su propio ritmo. Clara terminó su copa de vino, y por primera vez en la noche, sintió una sensación de calma. No tenía todas las respuestas, y sabía que el camino hacia su libertad no sería fácil, pero al menos estaba tomando las riendas de su vida. Voy a pensar en lo que me has dicho, respondió, levantándose del sillón. No te prometo nada, pero gracias por darme la libertad de decidir. Alex la observó levantarse y asintió, sonriendo levemente. No necesitaba más. Había hecho lo que podía hacer, ofrecerle un lugar seguro, una oportunidad de empezar de nuevo. Ahora, el siguiente paso era de Clara. Cuando Clara salió del departamento esa noche, no tenía claro lo que depararía el futuro, pero algo dentro de ella le decía que, por fin, estaba empezando a caminar hacia la libertad, hacia lo que verdaderamente deseaba. Capítulo 10. El regreso al inicio. La mañana siguiente llegó con un aire fresco, como si el mundo mismo estuviera invitando a Clara a empezar de nuevo. Había dormido poco, su mente llena de pensamientos contradictorios que no la dejaban en paz. El amanecer trajo consigo una sensación de claridad, pero también de incertidumbre. A pesar de todo lo que había experimentado en las últimas horas, aún no sabía si había tomado la decisión correcta, si su huida hacia Alex era una forma de encontrar la paz o simplemente una forma de escapar de lo que debía enfrentar. Clara despertó en el apartamento de Alex, aún rodeada por esa atmósfera cálida y acogedora que había experimentado la noche anterior. Sin embargo, la suavidad del lugar no podía borrar las sombras que la seguían. Era un lugar de paz, sí, pero ella no estaba segura de si su paz se encontraba aquí o si realmente la había dejado atrás cuando decidió salir de su hogar. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. A través de los cristales, vio la ciudad despertando lentamente, las calles llenándose de vida. Todo parecía tan lejano y tan cercano a la vez. No sabía si quería quedarse aquí o volver a la vida que había dejado atrás. Sabía que no podía seguir de esta forma por mucho tiempo. Algo en su interior pedía respuestas, pedía claridad. Y el único lugar donde podía encontrar esas respuestas era en sí misma. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, el teléfono vibró en su bolso. Clara lo sacó y vio que era un mensaje de Javier. Clara, necesito hablar contigo. He pensado mucho en lo que hicimos anoche y en lo que te dije. No quiero que nuestra historia termine así. Por favor, ¿podemos hablar? El corazón de Clara dio un vuelco al leer el mensaje.
Había estado evitando pensar en Javier, en lo que había dejado atrás, pero ahora su nombre la atrapaba, trayendo consigo todos los recuerdos que había intentado enterrar. Javier quería hablar con ella. ¿Qué significaba eso? ¿Era una oportunidad de resolver las cosas o solo una repetición de la misma historia que los había llevado hasta aquí? Alex, que había estado observando en silencio desde la cocina, se acercó a ella, notando la tensión en su rostro. La mirada de Clara era distante, perdida entre los recuerdos y las decisiones que aún no había tomado. ¿Qué pasa?, preguntó Alex, su tono suave pero lleno de preocupación. ¿Es algo de Javier? Clara asintió, sin saber qué decir. Miró el teléfono una vez más antes de apagarlo y dejarlo sobre la mesa. Sí. Él quiere hablar conmigo. No sé si debo hacerlo. Alex. No sé si debo seguir adelante con todo esto. Ayer, estuve tan segura de mi decisión, pero ahora, con este mensaje, siento que todo está cambiando otra vez. Alex se acercó a ella, colocando una mano sobre su hombro con suavidad. No tienes que tomar una decisión ahora mismo, Clara. Solo tienes que ser honesta contigo misma. No te presiones. Si hablar con él te ayudará a aclarar las cosas, hazlo. Pero no lo hagas porque sientas que tienes que hacerlo. Hazlo porque realmente lo deseas. Clara respiró profundamente, intentando calmarse. Las palabras de Alex resonaron en su mente, pero aún así, algo en ella no estaba lista para enfrentar a Javier nuevamente. Sin embargo, sabía que no podía seguir adelante sin aclarar lo que realmente sentía. Necesitaba tener ese último encuentro, aunque fuera solo para cerrar el capítulo de una vez por todas. Creo que tengo que verlo, dijo Clara con una voz que temblaba ligeramente. No puedo seguir sin saber qué quiero realmente. Si realmente estoy lista para dejarlo ir, o si aún queda algo en mí que me haga dudar. Alex asintió, no con tristeza, sino con una comprensión profunda de lo que Clara necesitaba hacer. Haz lo que tengas que hacer. Clara, no importa lo que decidas, estoy aquí para ti. Pero lo más importante es que tomes el control de tu vida. No permitas que nadie, ni siquiera yo, decida por ti. Clara le agradeció con la mirada antes de salir del apartamento. El aire frío de la mañana la golpeó al salir al exterior, pero no le molestó. Al contrario, lo sintió refrescante, como un recordatorio de que estaba por enfrentarse a una última decisión, una que marcaría el rumbo de su vida. Sabía que no podía seguir viviendo en la indecisión, que tenía que enfrentar de una vez por todas lo que había dejado atrás. El camino hacia la casa de Javier le pareció más largo de lo que realmente era. En su mente, cada paso se sentía como una batalla, cada segundo se alargaba, arrastrándola hacia un destino incierto. Finalmente, al llegar a la puerta, se detuvo un momento antes de tocar el timbre. Su mano tembló, pero lo hizo. Al fin, se encontraba aquí, enfrentando lo que había dejado atrás. Javier la recibió con una sonrisa tensa, como si también estuviera esperando este momento, pero no sabía cómo abordarlo. Clara lo miró, buscando algo en sus ojos, alguna señal de que él había cambiado, o que algo había sido resuelto entre ellos. Clara, qué bueno que viniste, dijo Javier, intentando sonar tranquilo, aunque Clara podía percibir la ansiedad en su voz. Necesitaba hablar contigo, respondió Clara, con voz firme, aunque su interior se sentía frágil. Quiero saber qué significa esto. ¿Qué es lo que quieres realmente, Javier? ¿Por qué ahora, después de todo lo que pasó? Javier la miró profundamente, y por un momento, Clara vio en sus ojos algo que no había visto en mucho tiempo: arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino. He pensado mucho, Clara, dijo finalmente, con voz baja. Sé que te fallé, que fallamos los dos. Pero quiero que sepas que lo que más lamento es no haberte dado lo que necesitabas, lo que merecías. Si quiero que haya una oportunidad para nosotros, necesito que seas honesta conmigo. Sé que las cosas no pueden ser como antes, pero tal vez podríamos encontrar algo nuevo. No sé si es posible, pero quiero intentarlo. Si tú también lo quieres. Clara lo miró en silencio, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que la respuesta no estaba en lo que Javier le ofrecía, sino en lo que ella misma deseaba. Aquel momento no era sobre salvar lo que había sido, sino sobre elegir lo que quería que fuera su futuro. Y, finalmente, Clara lo comprendió. Lo que quiero, Javier, es libertad, dijo con claridad,
sin vacilaciones. Libertad para ser yo misma, para tomar mis propias decisiones. No sé si eso puede ser contigo, pero sé que eso es lo que necesito. Lo que siempre he necesitado. Javier la miró en silencio, comprendiendo la profundidad de sus palabras. A pesar del dolor de esa revelación, Clara se sintió más ligera, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Te deseo lo mejor, Javier, dijo Clara, antes de darle un último vistazo y girarse para marcharse. Afuera, el sol brillaba con fuerza, marcando el fin de una etapa y el comienzo de algo nuevo. Clara no sabía qué le depararía el futuro, pero finalmente entendió que no tenía que tener todas las respuestas. Lo único que necesitaba era ser fiel a sí misma. Y así, con el corazón lleno de incertidumbres y esperanzas, Clara dio el primer paso hacia una nueva vida.